Recording in progress. Hola, buenas noches, muchachos. Bueno, vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros y compañeras y empecemos con nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de este módulo 5 de esta semana. Es el número 1 de esta primera semana de actividades. El día de ayer, no es cierto, el lunes que iniciamos actividades, les hice llegar por correo electrónico y les dejé en la plataforma, en la sección de novedades, un video presentación sobre mí, sobre mi experiencia profesional, mi formación académica, etcétera. Entonces, bueno, pues es como un poquito para eh, empezar a entablar una comunicación un poquito más, un tanto asertiva y no detenernos ahí en cuestiones más adelantito. Pero miren ustedes, este mes vamos a trabajar con el módulo 5. Y a mí siempre me gusta iniciar cada módulo, cada vez que inicio módulo, me gusta platicarles por qué es importante el módulo, por qué es importante cada módulo que imparto y en este caso, cuál es la importancia del módulo 5, pero no de manera teórica como a lo mejor lo hacen otros compañeros u otras compañeras, sino más bien ver la parte práctica. Por ejemplo, en el caso del módulo 4, por qué es importante la literatura en nuestra vida cotidiana. A veces vamos por la vida cursando las materias en la cuestión educativa y vamos pensando que no son importantes las materias, que solamente son asignaturas para pasar. Y vemos la literatura como algo aburrido, como algo tedioso, porque pues hay que leer bastante. Sin embargo, cuando comprendemos la importancia o vemos cuál es la importancia que tiene la literatura en nuestra vida cotidiana, todo el concepto cambia. Entonces, en este caso, que es el módulo 5, que se llama argumentación, voy a platicarles un poquito de manera muy breve por qué es importante la argumentación en nuestra vida cotidiana. Eso lo vamos a ver en nuestra clase. Mis espacios abiertos para el aprendizaje son breves, son de 45 minutos, 50 minutos máximo. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta estarlos entreteniendo con con a lo mejor explicaciones utópicas o teóricas, que son cosas que no son asequibles a nuestra realidad, ¿no? Como cosas hipotéticas o situaciones hipotéticas. Lo que yo les platico son situaciones de la vida cotidiana, ejemplificamos los contenidos que ustedes tienen que trabajar en sus actividades integradoras a través de situaciones y problemas de la vida cotidiana, para que al momento de que ustedes hagan esas actividades, pues les sea más fácil redactar los contenidos, para que les sea más fácil comprender los temas. Siempre es más fácil comprender las situaciones en cuanto las tenemos ejemplificadas y vemos que me está sucediendo o vemos que le está sucediendo a otra persona más. Xochitl, dices que no se escucha, pero yo creo que es tu celular, porque, a ver, ¿tú nos escuchas, Francisco? Sí, hola, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, asesora. Yo sí las escucho, no sé si ustedes me escuchan a mí. Yo te escuché perfecto, Francisco. Muy bien, yo la escucho muy bien, profesora. Ok, Azalea, ¿tú nos escuchas perfecto? ¿O no? Elizabeth, Francisco, bueno, Francisco Villaverde. Es que hay dos Sí, Franciscos. profesora, sí le escucho perfecto. Moisés, ¿también nos escuchas, Moisés? Sí, perfectamente bien, les escucho muy bien. Ok, perfecto. Entonces, por ahí, quien nos puso el comentario que es Xochitl, escuchamos perfecto, dice Elizabeth. Ok, muy bien. Entonces, por ahí hay que trabajar, es una cuestión de tu celular, Xochitl. Ahí habrá que checarlo. Bueno, entonces, como les comentaba,
nuestro módulo 5 es argumentación. ¿Por qué es importante la argumentación en nuestra vida cotidiana? Aunque ustedes no lo crean, o más bien, aunque no lo parezca, todos nosotros todo el tiempo estamos argumentando en nuestra vida cotidiana. A veces no de la manera correcta, porque, perfecto, Xochitl, está excelente, porque lo que más utilizamos en nuestra convivencia social con nuestros amigos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, con nuestros parejas sentimentales o nuestros hijos o familia, son las opiniones, son los pensamientos y son las creencias. Eso es conocimiento empírico. Este módulo 5 quiero que les quede claro que es una extensión del módulo 3. En el módulo 3, ustedes, que se llama el lenguaje en la relación del hombre con el mundo, vieron las características de la ciencia, vieron los principios del método científico, y en este módulo 5 van a concretar, van a venir a culminar todo ese conocimiento y aprendizajes que traen del módulo 3. Ahorita en la plática que les voy a dar sobre los temas que vamos a ver esta semana, van a ver cómo vamos a retomar algunas cuestiones de características de la ciencia, de las características de la sociedad contemporánea, que también las veo en el módulo 3. Pero bueno, les comentaba esto, porque bueno, les estaba... Julia, ¿tú no escuchas, Julia? Pero tus demás compañeros sí escuchan, hasta Xochitl ya escucha también. Por ahí tienes que moverle, Julia. Eh, bueno, les decía, ¿cuál es la importancia? Todos el tiempo estamos argumentando, solamente que no lo hacemos como tal, como un argumento que es conocimiento. Lo hacemos a través de creencias y de pensamientos o de opiniones que tenemos sobre los temas que nos rodean, sobre los problemas que permean nuestro entorno social. Por ejemplo, de una o de otra manera, todas ustedes y todos ustedes tienen una opinión sobre la despenalización del aborto, o sobre la guerra contra el narcotráfico, o sobre el racismo, sobre la globalización, sobre el maltrato animal. Sin embargo, esas son opiniones que ustedes pueden tener en función de sus valores, de su educación y de las relaciones que han establecido desde con gente con la que han crecido. Y ese es conocimiento empírico, y a través de ese conocimiento empírico ustedes exponen esas ideas, esas creencias, y se van formando ciertos criterios. Sin embargo, cuando hablamos de argumentar, hablamos de manera coloquial, es lo que se le conoce con hablar con conocimiento de causa. Es decir, argumentar no es opinar, argumentar no es decir lo que yo pienso o lo que yo creo. Argumentar es hablar con conocimiento, es exponer conocimiento. ¿Y cómo puedo obtener ese conocimiento? A través de la investigación, a través de consultar fuentes confiables de información que hayan hecho investigación sobre esos temas, o presentando testimonios de gente que vivió ciertas circunstancias. Eso es argumentar. Entonces, hace ratito vi, por ejemplo, en el caso de una de sus compañeras, respecto al foro Aprendiendo, que en esta semana se trata de platicar sobre la utilidad de los argumentos en la vida cotidiana. Ella hablaba justamente de una situación que es muy básica y muy clásica, además, que es cuando, por ejemplo, como padres de familia, no discutimos, pero tenemos puntos de vista contrarios a los que tienen los hijos, y más cuando son adolescentes. Entonces, yo en la retroalimentación que le hice a su compañera, cuando ella nos expuso el caso que lo utiliza, por ejemplo, con sus hijos para hacerlos entrar en razón o comprender ciertas cuestiones negativas sobre cierta situación, justamente la argumentación no es para hacer cambiar de opinión, ni para convencer a la otra persona, ni para persuadir. La argumentación se utiliza para fijar posturas, para hacer comprender a la otra parte que no está de acuerdo con mi punto de vista, por qué yo estoy pensando de esa manera o por qué considero que es benéfica esa situación. La argumentación se compone de ambas partes, tanto de las cosas positivas como de las cosas negativas. Acuérdense y no pierdan de vista que en nuestras sociedades contemporáneas, que en estas sociedades globalizadas, ya nada es blanco o negro, sí o no. Ya no se trata de posturas opuestas radicales. Hoy tenemos que abrir nuestra mente a ese abanico de posibilidades, digamos, a esos matices, para decir, bueno, esta situación es buena por esto, pero también presenta estas cosas que son negativas, pero tiene ciertos beneficios, pero también
puede ser contraproducente para esto. Eso no significa que siempre tenemos que decidir por lo positivo o por lo que a mí me conviene. La argumentación presenta ese amplio abanico de posibilidades sobre un tema, sobre una situación, sobre un proceso, y tanto lo positivo como lo negativo sirven. ¿Y para qué sirven? ¿Para qué sirve la argumentación? ¿Para cuál es su utilidad y objetivo final? Es la toma de decisiones. A veces puede ser contraria a mis intereses, pero con la argumentación buscamos tomar decisiones, solucionar problemas, tomando en cuenta todos los diferentes puntos de vista, todas las aristas, todas las posturas sobre esa situación. En el caso, por ejemplo, de la despenalización del aborto, habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, habrá quien diga yo me mantengo neutro, pero a final de cuentas, si se despenaliza, va a tener consecuencias, también va a tener ciertos beneficios, se van a evitar muertes de mujeres, pero también eso va a implicar posiblemente, no lo sé, posiblemente que también exista o se dé un aumento en la tasa de abortos en nuestro país, o en el caso de la Ciudad de México, o en algún municipio en particular. Sin embargo, al despenalizarlo, ¿qué es lo que se busca? Pues que disminuya la tasa de mortalidad en mujeres, a lo mejor de cierto rango de edad, a lo mejor de menores de edad, o que jovencitas, niñas que salen embarazadas por una violación a los 12, 13 años, pues no interrumpan sus estudios, eh, que no interrumpan sus estudios, que puedan seguir o darle un curso a su vida. Esa es la importancia de la argumentación en nuestra vida cotidiana, el conocer, el investigar para tomar decisiones. ¿Y por qué es importante en nuestra vida cotidiana? Porque somos seres sociales, y al ser seres sociales estamos inmersos en una dinámica social, convivimos en sociedad. No podemos existir sin la otra parte, sin todo lo que nos rodea, y por eso tenemos que aprender a decidir. Debe estar basada en la lógica y en la ética. En la ética no tanto, Elizabeth, en la lógica sí. Te voy a decir por qué en la ética no. Cuando hablamos de la cuestión de la ética, hablamos de cuestiones personales, hablamos de cuestiones de manejarse de manera correcta, de acuerdo a lo que pensemos, de lo que creemos y pensamos. Y a veces, por ejemplo, tú puedes estar de acuerdo o no de la manera en que eh, se trabaja, digamos, o en la manera en la que funciona el sistema penitenciario mexicano, que es corrupto, que está terrible cómo se maneja o cómo funciona el sistema penitenciario en nuestro país, con la presunción de inocencia, con la gente que está, o que puede pasar 5 o 6 años sin que le dicten sentencia y puede estar encerrada. Pero hablar de ética es como hablar de cuestiones subjetivas, y eso nos lleva a perder la objetividad. Es decir, ser objetivo es no perder ese punto de vista neutral y no tomar partido a favor o en contra. Y la ética tiende mucho o se basa en la moral, lo que yo creo, lo que yo pienso. Yo crecí, por ejemplo, en una familia católica y estoy en contra del aborto. Es un ejemplo. O yo soy ateo o atea y siempre no creo en los 10 mandamientos que dicen no matarás, ¿no? En fin, digamos en el caso del aborto. Entonces, la ética tiende más a la moral, al buen comportamiento. Está el libro que se llama Ética para Amador, que es un libro clásico de la literatura, Ética para Amador, pero tiende más al buen comportamiento, a lo moral, a lo que está permitido y a lo que no, o a lo que se debe permitir y lo que no, pero en función de cuestiones personales. Entonces, no es tan apegado a la ética. A la lógica sí, a veces hablamos del sentido común, de la lógica, pero bueno, aún así siempre tiene que tener como su base el conocimiento. Entonces, este es como un pequeño, como una breve introducción a lo que va a ser nuestra clase. Ahora les voy a compartir una pequeña, muy pequeñita presentación que les hice para platicarles y para ahondarles más sobre esos temas, y sobre todo para hacer hincapié en los contenidos que ustedes tienen que trabajar en las actividades integradoras de esta semana. Entonces, déjenme, les comparto aquí, miren estas. Estas se las hice, siempre lo hago así, muy sencillo. Francisco, a ver, dinos qué quieres compartir, Francisco. Bueno, más nada, primeramente estoy de acuerdo en cuanto a la argumentación, pues ya que
por medio de los argumentos que presentemos dentro de una discusión, puede cambiar nuestra opinión, tanto Sí. para bien o para mal. Entonces, es bueno escuchar la argumentación de la otra parte y también argumentar y fundamentar realmente lo que nosotros vamos a argumentar. Entonces, tiene que estar bien fundamentado y bien estructurado para que cuando se nos replique, tengamos las bases en conocimiento y investigación, como usted lo dijo, para poder refutar esas argumentaciones de la otra parte. Ahora bien, eso es en cuanto a la argumentación. Una pregunta, profesora. Yo ya terminé parte de la actividad. La pregunta es, ¿cómo quiere que cite en este momento? Yo he venido citando de en ambas formatos. Me enseñaron al principio a citar o a agarrar las fuentes en formato Chicago, y también en los últimos 2 módulos empecé a trabajar con formato APA. Aquí viene la pregunta, ¿cómo quiere usted que nosotros, o se va a trabajar de qué manera en el sistema de las fuentes? ¿Va a ser formato APA o va a ser formato Chicago? Fíjense que es un punto bien importante siempre el citar las fuentes de información. Fíjense que desde que inició el año que reactivamos Prepa en línea, con todo el cambio y la reestructuración que se hizo, ustedes en la plataforma, y no sé si les han comentado que tienen que citar en un formato que especifica Prepa en línea, que fue elaborado justamente porque es un poco más sencillo. Sin embargo, desde que iniciaron el módulo propedéutico, siempre han citado con el formato APA. A mí se me hace mucho más sencillo el formato APA, es el que se utiliza, de hecho, ahorita para hacer investigación en maestría y doctorado, pero también está el método, por ejemplo, el método Harvard, que es el más común, que es el nombre del autor, apellido, título de la obra, página editorial. Ahí lo voy a dejar a su consideración. En esa parte no me pongo muy exigente, pero sí es importante que citen. Si lo quieren hacer en formato APA porque están acostumbrados al formato APA, está excelente. Si lo quieren hacer en Harvard, lo pueden hacer en Harvard. Si lo quieren hacer en formato Chicago, lo pueden hacer en Chicago. Si lo quieren hacer al que implementó Prepa en línea, lo pueden hacer en ese formato. No hay ningún problema. Ahí no me pongo tan exigente, pero sí es importante que se citen las fuentes de información. ¿Hecho? Muchas gracias, profesor. No, de nada. Bueno, entonces, retomando un poquito nuestra presentación, venimos con la parte de la argumentación. Ya les expliqué básicamente qué es la argumentación y cómo funciona en nuestra vida cotidiana. Nuestra semana unidad 1 se llama argumentos y textos argumentativos. Textos argumentativos porque vamos a ir avanzando. Van a ver ustedes que en esta semana son textos argumentativos, en la semana 2 van a ser diálogos argumentativos. Vamos de la parte escrita a la parte oral, la oralidad, con el diálogo, con la mesa redonda, con todos los tipos de diálogos argumentativos que existen. Esta parte la vieron, por ejemplo, ustedes en el módulo 4, la parte de la escritura y la oralidad. Entonces, por eso les digo que es importante que todos los conocimientos y aprendizajes se deben de retomar, se deben de integrar, no es que cada módulo sea separado. Todo el mapa curricular de Prepa en línea tiene una estructura de tal manera que los conocimientos y aprendizajes los vayan integrando uno tras otro hasta generar un conocimiento cada vez más grande, más amplio. Entonces, en esta semana yo aquí les ponía, por ejemplo, argumentar para consensuar, solución de problemas. ¿Qué es consensuar? Es llegar a la solución de problemas. Argumentar, como bien decía su compañero Francisco, siempre es importante tomar en cuenta ambas partes, y no ambas, pueden haber 5 formas de pensar, 10 formas de pensar respecto a un problema o respecto a una situación. Ninguna es mejor que otra, ninguna es buena y no hay una buena o una mala, no es que uno esté bien y uno esté mal. Simplemente son diferentes aristas, diferentes puntos de vista que tenemos sobre una situación. Temas que son relevantes en nuestra vida cotidiana y en las que tenemos que aprender a argumentar para tomar decisiones. ¿Cuáles son? La inseguridad, el tema de la delincuencia. Esto lo estoy haciendo como en una perspectiva local. Nosotros venimos, como en el mundo se vienen presentando problemas como la globalización, que es una característica de la sociedad contemporánea, que lo vieron en el módulo 3.
¿Y cómo lo aterrizamos a nuestra vida cotidiana? Pues con todas las cuestiones que pasan, por ejemplo, con el mal uso o el mal empleo que se le da a la tecnología a través de las redes sociales. Encontramos gente muerta, niñas desaparecidas, creación de identidades falsas, etcétera. Es decir, de una perspectiva mundial, lo aterrizamos a nuestro mundo local, a nuestra práctica local, estos tipos de situaciones. Y las relaciones de parejas están los diversos tipos de violencia que hay, violencia física, violencia sexual, hasta violencia económica. También lo veo en el módulo 3. El tema de la globalización, lo vemos con los órdenes cibernéticos, la guerra, el armamento que se crea, armas de destrucción masiva, lo vemos con el gobierno y la democracia, el abuso de poder, la corrupción, el nepotismo. Lo vemos en temas y problemas tan importantes como la esclavitud y el racismo. No olvidemos el caso, por ejemplo, de George Floyd, este ciudadano que fue asesinado en la ciudad de Minneapolis por ahí en el 2020 por abuso de autoridad policíaca allá en los Estados Unidos. O sea, seguimos viendo ese tipo de, a lo mejor no aquí en nuestro país, en nuestro municipio, pero sí en nuestra ciudad vemos otro tipo de abuso de poder, gente que le quitan su mercancía cuando está vendiendo, en fin, cosas así tan importantes y que son fundamentales para nuestro desarrollo, la solución de ellos para nuestro sano desarrollo en la vida social. Y bueno, vemos, por ejemplo, las cuestiones de género, los derechos de la comunidad LGBT, la despenalización del aborto, entre muchas otras cosas. Estos son los tipos de cosas, por este tipo de situaciones es que es importante la argumentación para tomar decisiones sobre estos temas, para tomar posturas, para fijar posturas y decir por qué sí no, por qué sí o por qué no. Y luego, bueno, aquí viene lo de la actividad integradora 1, que se llama los argumentos del ensayo. Cuando hablamos de los argumentos son conocimiento, no son opiniones. Eso tiene que quedar claro desde esta primera sesión. Los argumentos no son yo opino, yo pienso, yo creo. Los argumentos es presentar conocimiento. Y lo que hace el autor, lo que hace nuestro autor Octavio Paz en su texto Máscaras Mexicanas es presentar un ensayo argumentativo. ¿A qué nos referimos con un ensayo argumentativo? Nos referimos a un texto que está compuesto de una hilación de argumentos, argumento tras argumento. En ningún momento el autor presenta su opinión, ni está presentando lo que él cree sobre los mexicanos. El texto Máscaras Mexicanas retrata o describe cómo es la idiosincrasia de la sociedad mexicana. ¿A qué me refiero con la palabra idiosincrasia o a qué se refiere la idiosincrasia? La idiosincrasia son las peculiaridades, las particularidades o singularidades. Es más, para que se quede más claro, la idiosincrasia son las características específicas que distinguen a la sociedad mexicana, su carácter, su temperamento, sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de ser. Y eso es lo que hace Octavio Paz. Octavio Paz presenta un trabajo sociológico, antropológico, en el cual describe cómo son los mexicanos. Eso es el texto Máscaras Mexicanas, a eso se refiere. Y el texto, y el nombre es como alusivo, Máscaras Mexicanas, bueno, pues son los distintos rostros de los mexicanos, como son, por ejemplo, el mexicano, hay una frase que dice, el que no es guadalupano no es mexicano, por la tradición que tienen los mexicanos de la celebración de la Virgen de Guadalupe, es conocido por su gastronomía en todo el mundo. Cada vez que se distingue a un mexicano, a México en el mundo, es por su gastronomía. Nadie tiene la comida que tienen los mexicanos en ninguna parte del mundo, en cuestión, por ejemplo, de picante, de platillos típicos como el pozole, como el mole, etcétera. Y eso es lo que escribe Octavio Paz, porque es un ensayo argumentativo, porque él no presenta su opinión ni lo que cree, él describe cómo son los mexicanos, habla con conocimiento de la causa, hace una investigación exhaustiva para describir, para redactar este ensayo.
Entonces, ustedes tienen que contestar preguntas muy sencillas como ¿cuál es la tesis central del texto? Acuérdense y tengan presente que la tesis central de un texto, de cualquier texto, la tesis central es la idea principal y básicamente se las acabo de decir. El autor describe o presenta la idiosincrasia o con otras palabras, como ustedes lo quieran explicar, de la sociedad mexicana. Retoma sus aspectos culturales, sus aspectos sociológicos, que es su forma de comportarse frente a el enemigo, frente al compadre, frente al amigo, etcétera, y sus aspectos antropológicos, ¿no? Su forma de desarrollarse, cómo crece, el temperamento, el carácter, cómo es, cómo se comporta. Eso es lo que hace Octavio Paz. Esa es la tesis central del ensayo. Ahí por ahí viene que ustedes identifiquen, bueno, viene la parte medular de esta actividad y de lo que es la parte de la argumentación. Una de las partes más importantes de esta actividad, no sé quién ya la hizo. ¿Tú ya le hiciste, Francisco, esta actividad? ¿O todavía no? Sí, profesora, de hecho ya terminé, tengo una pregunta para la segunda, pero me espero. Yo ya la terminé. Ok, bueno, aquí ustedes tienen que presentar 3 argumentos de los que presente el autor en toda su obra. ¿Cómo hacen ustedes para poder elaborar o para poder identificar los argumentos? Los argumentos se componen de 2 partes, premisas y conclusiones. Esas son las 2 partes que componen un argumento, su premisa y su conclusión. Y para que ustedes puedan identificar dentro del texto estos argumentos, o ustedes puedan elaborar sus argumentos, tienen que revisar forzosamente el recurso educativo de la plataforma que se llama Premisas y Conclusiones. En ese espacio ustedes van a encontrar 4 tablas y en esas 4 tablas vienen expresiones indicadoras. Cada una de esas expresiones indicadoras pertenece ya sea a la formulación de una premisa o a la formulación de una conclusión. Ahí se le llama, ahí vienen expresiones indicadoras y a partir de esas expresiones ustedes pueden buscar en el texto o buscar una parte del texto que ustedes puedan iniciar con la redacción del argumento. No sé si me expliqué, pero es la parte medular de esta actividad, es la parte medular, la elaboración de los argumentos. Para poder redactar los argumentos, ustedes tienen que revisar el recurso que se llama premisas y conclusiones. Y a partir de las expresiones indicadoras, ustedes van a poder realizarlas. Ahí vienen los ejemplos claros y vienen muy concretitos. Aquí yo les puse que en esta actividad el autor no presenta su opinión ni su punto de vista. Él hace una descripción de una investigación que hizo. ¿Cómo son los mexicanos en el ámbito social, familiar, laboral, personal, religioso, etcétera? Y después viene la actividad integradora número 2. Es un poquito más compleja, pero más cortita. A lo mejor la actividad integradora a uno se les hace más fácil porque hay que ir rellenando la plantilla, como casi siempre en todas las actividades integradoras de prepa en línea, que les mande el formato, la plantilla, únicamente para ir rellenando con la información. Sin embargo, en la actividad integradora número 2 implica un poquito más de análisis y comprensión de los temas de parte suya. Ustedes van a leer un texto que se llama Los retos de la lectura en la era de Internet. Ustedes saben que prácticamente la tecnología ha permeado todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, nuestras formas de socializar, nuestras formas de trabajar, nuestras formas de estudiar, como lo es prepa en línea, en fin, todo, prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida están permeados con la tecnología y en un contexto de pandemia como lo fue desde hace 2 años, pues en la cuestión de la educación no fue la excepción. Entonces, hablamos de la lectura como una de las actividades menos o uno de los hábitos menos practicados por los mexicanos y si le ponemos o le añadimos la cuestión de la tecnología que tiene muchos distractores, pues aún se complica más. Entonces, ustedes van a leer ese pequeño artículo, es un artículo muy sencillo de entender, el lenguaje es muy básico, lo van a entender a la primera. Y una vez que lo lean, ustedes tienen que elaborar 3 argumentos dando respuesta a esa pregunta. No es necesario que redacten los argumentos. A lo mejor los tienen que redactar para darse una guía y no se les olvide.
Pero la pregunta base es, ¿cuáles son los retos de la lectura en la era de Internet? ¿Cuál es un reto de la lectura? Por ejemplo, para un reto sería que la mayoría de la población tuviera acceso a Internet. Hay gente en las comunidades indígenas o en las sierras que no hay Internet, no hay manera de acceder a un texto de manera digital, por ejemplo. Ese es un ejemplo, nada más. Entonces, una vez que ustedes elaboren sus argumentos o que los tengan como ideas principales, ustedes van a desarrollar un texto argumentativo en el que integren los 3 argumentos. Y una vez terminado su ensayo, tienen que grabar un audio exponiendo, haciendo la exposición sobre el tema. Dinos, Francisco. Gracias, qué bueno que llegó ese tema de la exposición. Esa es la duda que yo tengo. Yo ya Sí. hice, bueno, argumenté, di mis 3 argumentos, Okay. hice mi escrito o mi tesis. También toqué el tema del acceso al Internet, que yo considero que es un punto muy fuerte, la barra tecnológica, la barrera tecnológica que tenemos, o la brecha tecnológica Es que la hay brecha, en ajá, México. Entonces, claro. toqué eso. El punto viene, la pregunta es, porque todavía no hago el audio, ¿tengo que leer lo que yo escribí o simplemente doy mi argumento de que, a ver, tengo estas 3 o mi discusión tiene estos 3 argumentos? Describo mis 3 argumentos y doy una pequeña explicación de lo que trata mi escrito, o hay que darle lectura a todo el escrito en la grabación. De hecho, qué tema tan interesante acabas de tocar. ¿Qué tema? Porque es lo que yo siempre les hago hincapié cuando tocamos este tema de los audios, porque van a grabar 3 en total durante el módulo. Los audios, yo de preferencia, y de hecho las indicaciones viene, no tienen que leerlo. Es una manera en la que ustedes tienen que empezar a soltarse, a explicar con sus propias palabras, a improvisar. Es como las clases que doy yo, que damos los asesores, no las damos leyendo, vamos improvisando, vamos hablando o sea, con conocimiento de situaciones o de experiencias que hemos tenido. Lo importante que es que ustedes se empiecen a soltar, a explicar como ustedes lo entiendan, como ustedes los comprendan. Es un ejercicio de un tantito de que se sientan liberados, que no les dé pena hablar, que no les dé pena, digo, leerlo es más fácil, a veces es más largo, pero yo siempre, digo, tal vez no siguiendo tanto la indicación de que tomen un argumento y digan de qué se trata, tal vez presentar sí que en un minuto ustedes expliquen una reflexión sobre el tema, así como lo acabas de hablar tú de la brecha tecnológica, la cuestión de que no todos tienen acceso a Internet, o a lo mejor en ocasiones también es que algunos sitios tienen seguros y solamente con una suscripción que hay que pagar, pues es como te dan acceso a la información, como el periódico Reforma, el periódico El Universal, nada más te presenta el encabezado y hay que pagar. En cambio, periódicos como La Jornada Online está abierta para todo el público, puedes descargar cualquier día, cualquier periódico de la hemeroteca digital y descargarlo. Entonces, lo más importante es que ustedes se suelten a hablar, que lo platiquen de manera natural, como lo hayan entendido. Aquí lo importante es que vayan viendo ustedes cómo van aprendiendo, y me refiero a aprendiendo con H, de aprender el conocimiento y cómo lo van explicando. ¿Hecho? Por ejemplo, yo tampoco me apego mucho a las extensiones que pide la plataforma. Si dice 2 cuartillas, si ustedes lo hacen en una cuartilla, está bien. Si el audio dice 2 minutos mínimo, si ustedes en un minuto lo pueden explicar de manera clara, concreta y concisa, no tengo ningún problema. Trato de no meterme mucho ahí con las extensiones porque el obligarlos a decir que sean de 2 cuartillas o de 3 cuartillas es como hacer que ustedes entren en angustia, y a veces por tratar de cumplir o de cubrir todo el contenido es que ustedes Sí. entonces algo más sencillo que ustedes en media cuartilla lo expliquen, yo no tengo ningún problema. ¿Hecho? Muchas gracias, profesora asesora. Ya dentro de poco empiezo a subir la información. Hecho. Y bueno, nuestro foro aprendiendo, acuérdense que el foro aprendiendo siempre tiene relación con una de las actividades integradoras, es como la parte práctica, es como el complemento. En esta ocasión nos habla de la argumentación en la vida cotidiana. Varios de ustedes, su compañera Julia, varias ya participaron en el foro, y siempre, yo no les pido siempre que cumplan con todas las participaciones, pero por ejemplo, en esta semana son como 6 o 7 preguntas detonadoras. Yo digo, elijan 3.
elijan 2 o elijan 3 y participen en diferentes días de la semana. Las que a ustedes más les gusten, las que más les interesen o las que se les hagan más fáciles de contestar. Pero lo importante es que se vea que la participación es activa. Les comenté al principio un ejemplo de su compañera Julia, que de hecho ella lo platicó en su vida cotidiana y justamente es la importancia, la relevancia de saber, de comprender cómo funciona la argumentación en nuestra vida cotidiana y qué diferencia tiene con el imponer mis ideas, el imponer mi voluntad o lo que yo creo o lo que yo pienso o imponer mis pensamientos como verdad absoluta. Entonces, esa es la importancia del foro aprendiendo. Por eso es importante que participen de manera activa durante por lo menos 2 veces a la semana. A lo mejor lo hacen el martes y viernes, o a lo mejor el miércoles y domingo, pero que se vea esa participación activa. Les sirve como complemento, les ayuda para reforzar en los temas y aparte es el espacio de interacción, pero aparte de construcción del conocimiento entre ustedes. Entre ustedes van presentando ideas, van compartiendo testimonios, van compartiendo conocimiento, otras fuentes de información que genera que cada uno de ustedes pues cada día tenga más conocimiento sobre ese tema. ¿Hecho? Y bueno, aquí, bueno, esto es nada más, les puse unas imágenes sobre los temas de análisis y reflexión para la toma de decisiones de la argumentación y de la importancia de la argumentación en nuestra vida cotidiana. Temas como el aborto, el maltrato animal, la globalización. Y bueno, aquí les puse esta última imagen de unos muchachitos estudiando, porque a final de cuentas, créanme ustedes que yo siempre les digo esto a mis estudiantes, la única manera de construir soluciones benéficas para todos es a través del conocimiento, es a través de la educación. Pero dice Xochitl, me trabo un poco, no estoy acostumbrada. No te preocupes, Xochitl, yo no califico tanto eso que tu dicción sea buena o fluida. Lo que yo valoro es que hagas el esfuerzo por grabar el audio de manera espontánea, que lo expliques como cuando vas a exponer o cuando en tu trabajo tienes que comentar algo y dar una explicación a un cliente o a lo que te dediques, o cuando hablas con tus hijos o con tu familia. No ir leyendo, es decir, cómo voy comprendiendo las cosas y son así y así las expongo, ¿de hecho? Entonces ustedes no tengan miedo, suéltense, es el momento de soltarse, de aprender, de hablar en público, de no titubear, ¿hecho? Entonces, las actividades son muy sencillitas, son muy chiquitas, muy breves y de todos modos cualquier cosa, yo siempre estoy pendiente de ustedes a través del mensajero de la plataforma, a través del correo electrónico. Es un módulo, no es sencillo, es complejo por los temas que vamos a ver, pero a la vez ustedes van a ver cuán importante es los temas que vamos a ver, cómo tienen repercusiones en su vida cotidiana, cómo de una o de otra manera les afectan, cómo nos vemos envueltos en esta dinámica de esta sociedad globalizadora que todo el tiempo nos trae a la carrera, cada día más y más y nos exige más y más en cuestión tecnológica, pero también la sociedad mexicana pues tal vez no está todavía tan o no se adapta a los cambios como otro tipo de sociedades que también no son un ejemplo a seguir, como Estados Unidos es una sociedad sí avanzada, pero también tiene un poquito de retroceso en cuestiones de desarrollo social. Siempre hay matanzas de estudiantes, de jovencitos con armas, que es parte de la globalización, los fraudes cibernéticos, la gente que se roba la información de los diarios o de las personas de la política, ¿no? Esa cuestión que vimos del racismo que se vive, aunque pareciera que es algo ya de décadas pasadas, no, todavía se vive el racismo con el caso de George Floyd ahí en el 2020 en Minneapolis, y bueno, al final de cuentas el policía que lo mató salió libre bajo fianza. Entonces, todos esos tipos de temas tan importantes, pero los vamos a ver aterrizados a nuestro contexto. Esta primera semana es como nada más para que ustedes aprendan a identificar qué es un argumento, cómo se elabora un argumento, cuál es la estructura de un argumento, y a partir de la semana 2 nos arrancamos ya con problemas porque con problemas sociales, porque en la semana 2 vamos a trabajar con el tema de la legalización de la marihuana. ¿Hecho? Entonces, a mí me ha dado mucho gusto. Acuérdense que estas clases yo se las dejo en la sección de novedades y se las dejo en la sección de
en la sección de novedades y en la sección de... se las mando por correo electrónico para que la puedan ver por si les queda alguna duda. ¿Hecho? Ah, sí, claro. Ya tomé la asistencia de todos, miren, no crean que no. Aquí las tengo. Tomé de Francisco Delgadillo, Moisés Laureano, Xochitl García, Azalea Flores, Julia, Elizabeth Cruz, Abigail, se me fue, bueno, nada más, Abigail tiene un nombre, un apellido medio chistoso, y alguien se conectó con un número de celular. Nada más que me diga aquí, porque aquí está, que me ponga su nombre, sino cómo le identifico. ¿Quién es la que se identificó con un nombre? Bueno, pero como quiera, yo aquí tomo su asistencia, pero acuérdense que esto les ayuda para la última semana de actividades, ¿va? Entonces yo me voy a despedir y cualquier cosa estamos en contacto por nuestros canales de comunicación. Moisés Laureano, perfecto. Muchas gracias y nos vemos el viernes a las 7 de la noche, otra vez, ¿va?